En estos días ha estado en discusión los anuncios que se han venido haciendo y algunas medidas que se están empezando a visibilizar en las calles de Santiago respecto del transporte público. La semana pasada fue la semana que escogió el gobierno para cambiar el nombre al Transantiago, Red Metropolitana de Movilidad. Esto se anuncia como un proceso paulatino que incorpora visiblemente en sus primeras etapas, por ejemplo, la integración al sistema de buses eléctricos, de otros buses diésel, pero con normas ecológicas avanzadas, normas europeas del último tiempo, las más exigentes, pero en medio de algunas críticas respecto de cuánto hay aquí de cambio de imagen nomás, cuánto hay de fondo, cuánto va a demorar, qué pasa con las licitaciones que están pendientes, algunas de ellas atrasadas, en fin. Queremos conversar de ello con la ex ministra de Transportes, hoy desde hace muy poco directora de Derecho de la Universidad Central, de la Escuela de Derecho, Paula Tapia. Bienvenida, Paula. Así es. Hola, Mauricio, un gusto saludarte, Mirna, y a todos los que nos escuchan esta mañana a través de ADN Hoy. ¿Puedo partir por un tema distinto? Supuesto. A ver, por favor. Es que como mujer y ex ministra del equipo Bachelet, ¿qué piensa del ataque de Miguel Bosé? Bueno, la verdad es que claramente no estoy de acuerdo, no me parece la forma de expresión. Yo creo que estamos en un país y en una sociedad hoy día cada vez más partícipe y opinante de la actualidad, y creo que eso está bien. Creo que tener distintas posiciones es valioso, que nutre, que el diálogo aporta, pero sin duda la forma en que Miguel Bosé ha expresado sus dichos me parece absolutamente fuera de lugar. ¿Usted tiene alguna hipótesis de, porque nosotros especulamos acá, por qué esta virulencia? Porque efectivamente la crítica a Bachelet se ha visto, ¿no? En otros voceros, en otros participantes del debate, ¿no? Respecto de cuánto hace o deja de hacer la ONU, cuánto ha dicho Bachelet sobre Maduro, sobre Venezuela, ya, de acuerdo, pero es que los términos llaman la atención. ¿Usted tiene alguna hipótesis o alguna información que dé cuenta de que Bosé esté respirando por la herida, tenga alguna situación en que haya sido desairado, o que algún episodio ahí que esté en la historia de la relación con la presidenta Bachelet? La verdad, no tengo ninguna información al respecto. Te insisto, creo que no es la forma, claramente está fuera de lugar absolutamente, y esto lo digo evidentemente no por haber trabajado con la presidenta Bachelet, sino por efectivamente el respeto que nos merecemos hombres y mujeres. Creo que no es la forma de llegar a puerto con las críticas. Entre paréntesis, a mí me gusta mucho Miguel Bosé, de hecho, o sea, no es un tema como artista de lo que ha sido su trayectoria. Algunos recordaban que precisamente él vino en época de dictadura, sus primeras apariciones en el Festival de Viña del Mar. Sin embargo, tampoco ahí hubo ninguna crítica a lo que estaba sucediendo en nuestro país. Por lo tanto, está fuera de lugar su formato, más allá de la opinión que él pueda tener. Ahora, yo me he reunido justamente ahora en Lima por una invitación que me hicieron a hablar de transporte y movilidad, precisamente entre mujeres, y comentábamos que efectivamente en varios países se está haciendo de Venezuela un tema nacional, pero en muchos casos para tapar problemas internos, para no mostrar los problemas que están teniendo muchos gobiernos en Latinoamérica, y creo que ese tampoco es el camino. ¿Y sería el caso de este país también, Paola? Eventualmente podría hacerlo también. Evidentemente yo entiendo la función y respeto mucho la función de los medios de comunicación social, creo que es vital, es esencial, pero cuando esto obviamente es ensalzado de parte del gobierno, cuando es ensalzado de parte de grupos específicos, lo que se busca es traer la discusión internacional a lo nacional, y ya lo vimos en momentos de campaña además. Por ende, creo que esto no es positivo, no le hace bien al país. Hay que distinguir el plano nacional e internacional, son dos cosas absolutamente distintas, son contingencias que hay que poner en el tapete, que hay que discutir, pero cada una en su respectivo ámbito. Bien, vamos entonces a lo que nos convoca. Estamos conversando con Paola Tapia, ex ministra de Transporte y actual directora de la Escuela de Derecho de la Universidad Central. Paola, a ver, el gobierno ha dado a conocer con bombos y platillos este cambio, ¿no?, en lo que va a ser el transporte santiaguino, el Transantiago. Primero, con un cambio de nombre. Segundo, con algunas modificaciones, donde lo que más ha dicho la ministra Hut es que el Estado, a diferencia de lo que uno creería en un gobierno de derecha, va a tener más preeminencia, va a poder estar más encima para poder tomar las mejores decisiones. Ahora, cuando uno revisa y pone la palabra Transantiago en las redes sociales, ¿sabe cuál es la queja más importante todavía de los usuarios? El tema de la frecuencia. Por supuesto. La gente está indignada. ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué una micro se demora, no sé, 20 minutos, la otra se demora 15, la otra se demora 30? ¿Qué pasa ahí? Y lo primero, por supuesto, preguntarle, ¿a usted qué le parece esta idea del gobierno? ¿Es más de forma o de fondo? Ambas cosas, ¿cómo lo ve?
Mire, primero que nada, la verdad es que la intervención del gobierno y del Estado en general en el transporte es algo que no determina el gobierno de turno, sino que es algo que está establecido en la ley. Por lo tanto, la intervención del Estado en materia de transporte, la regulación, la da el marco normativo, y ese marco existe en Chile hace bastantes años y ha sido cambiado, y la última vez lo fue en el año 2015. Por lo tanto, reitero, los énfasis están dados y es una obligación legal. ¿Y cuál es ese énfasis? Precisamente buscar solucionar e imponer una obligación además al gobierno de efectuar licitaciones públicas. Ese es el mecanismo, ese es el modo. ¿Y por qué? No hay aquí solo razones, como tú bien decías, de ambientales, de congestión y de seguridad, a propósito del atentado incluso que acabamos de escuchar, sino también por razones de calidad de servicio. Y esa expresión está llena de contenido, y nosotros hicimos un proceso de participación ciudadana que duró 8 meses en el año 2016 y arrojó precisamente el resultado no solo de las redes sociales, sino de las personas usuarias del servicio. No la hicimos por teléfono, la hicimos con las personas, y el resultado fue más de un 20%. El peor problema del Transantiago es la frecuencia y la regularidad con que pasan los buses. ¿Y eso por qué? ¿Porque faltan buses? ¿Eso por qué? Porque esencialmente hoy día los contratos vigentes que se suscribieron en el año 2012, en el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera, porque algunos creen que estos son los contratos originales, y no son los contratos originales, sino que son los contratos del año 2012. Legítimamente también el gobierno trató de hacer en ese momento su mejor esfuerzo, pero no resultó del todo, porque esos contratos del 2012 no ponen adecuadamente todos los incentivos para que las empresas cumplan los contratos. Y durante años vimos como empresas se conformaban con cumplir un 80% para poder recibir su remuneración a cambio y no prestar el servicio óptimo que las personas esperaban. Entonces, solo esa mención para decir que hay que corregir esos contratos. Evidentemente, si el gobierno hoy día se pone a negociar esos contratos, eso va a salir muy caro para el Estado, para los chilenos y chilenas, y lo conveniente aquí, en vez de seguir prorrogando esos contratos, que en su mayoría terminaron ya durante el año recién pasado, debe hacerse esa licitación. Recordemos que ha transcurrido un año desde que quedó sin efecto la licitación que habíamos avanzado y que ya estaba pronta a adjudicarse, luego que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia levantara su suspensión. Entonces, ¿cuál es el escenario actual? Ha transcurrido un año desde esa suspensión y aún no tenemos un proceso de licitación. Lo importante entonces, más que el nombre, más que el foco, en eso debe estar en las reales mejoras que las personas esperan, que es este proceso de licitación. Y los buses, lo mencionaba Mauricio al inicio, este no es un anuncio, los buses Euro 6 se exigen desde el 2016, en el plan de descontaminación se incorporó. Los buses eléctricos, los pilotos se incorporaron en el 2017. Entonces, en ambos temas ha existido una política de continuidad, lo que está muy bien, lo que hay que obviamente felicitar, digamos. Ahora, ¿cuál es la discusión? Es cómo se adquieren esos buses, porque si se hacen por trato directo, esa negociación, reitero, encarece el sistema, y en su momento se hizo una evaluación técnica con una consultora que dijo que postergar esa licitación, ojo, traía un perjuicio de $3.000 millones. Por lo tanto, aquí estamos hablando de cifras que estamos viendo, se van percibiendo luego con alzas de tarifa y eventualmente con aumentos de subsidio, lo que sin duda es la alerta que hay que generar. Bueno, eso lo conversamos, recuerdo yo, la vez pasada también, y el Ministerio tiene su propia explicación, que convenía hacer este proceso para cambiar la modalidad de las licitaciones, dividirla en más empresas, separar el tema de los terminales de la administración de los buses, de la gestión de flota, etcétera. Ya, para no quedarnos en la misma discusión, quiero ponerle otro tema, exministra Tapia, la evaluación que acaba de hacer el Ministerio de Desarrollo Social, de que las nuevas líneas del metro, fundamentalmente la 8 y la 9, la 7 por lo que entendí no está tan en cuestión, pero la 8 y la 9, y uno se pregunta esa 10, que hubo mucho ruido entre medio también, porque fue un anuncio que parece que se la desoló el presidente, que después terminaron validando, pero que no tendría rentabilidad social. Entonces, esto, ¿cómo entenderlo? Porque el Ministerio de Desarrollo Social muchas veces ha evaluado ante otros proyectos en el pasado que no hay rentabilidad social para determinados anuncios que se hacen y que después entonces no serían viables. Bueno, eso es bien importante porque para concluir en el tema de la licitación, hoy día están siendo revisadas por el Ministerio de Hacienda, que es el ministerio técnico que dice, ojo, tenemos que invertir bien los dineros. Y en este caso, las líneas de metro, históricamente, todos los gobiernos, ¿qué habían hecho? Primero se hacían los estudios.
Una vez concluido el estudio y teniendo el vamos de rentabilidad social por parte del Ministerio de Desarrollo Social, se conseguían los dineros del Ministerio de Hacienda. ¿Ahora es al revés? Porque esta es una inversión de largo plazo. ¿Qué sucedió ahora? No se hicieron ninguna de las dos cosas. Entonces, la línea 7, que fue anunciada por la presidenta Bachelet en el año 2017, tenía en estudio y tenía el financiamiento proyectado, por lo tanto, y en ese caso ya estaba hecho este análisis de rentabilidad social. Estaba hecho, cuando se hace el anuncio, estaba hecha la rentabilidad social y estaba además hecho la proyección del Ministerio de Hacienda y solo entonces se anunció, y por eso la línea 7 no tiene ningún problema, siguió su curso, está en ingeniería de detalle ya y está en proceso de las distintas licitaciones. Entonces, ¿qué pasa con la 8 o la 9? Apareció en un diario, esa es la información que tenemos todos. Habría un informe del Ministerio de Desarrollo Social que la objeta técnicamente. ¿Cuáles eran las alternativas? El Ministerio de Desarrollo Social puede decir, estas líneas de metro están bien, la información que recibí está ok y por lo tanto le doy el vamos. Podría haber dicho que falta información o podría haber dicho la vamos a reevaluar. No dijo ninguna de esas tres cosas. Dijo lo objeto técnicamente, entre otras cosas. Mira qué importante. No tenía, según lo que dice el diario, y de acuerdo al informe existente, no tendría el informe de SECTRA, que es el organismo técnico del Ministerio de Transporte que evalúa siempre de nuevo históricamente estos proyectos. Sí, incluso en algunos de los trazados dice que faltan hasta cuántas estaciones habría. Y hay una diferencia de kilómetros y por lo tanto, efectivamente. Pero para entender, es como que se hizo el segundo piso y no se hizo el cimiento. Claro. Así es. Y eso corre para la 8 y la 9 y también para la extensión de la línea 4. De menos de la 4. Bajos de Mena. Así es. Claro. Ahora, quiero recordar brevemente que estos estudios se hacen en forma periódica. El último que se hizo, que se realizó, daba cuenta de que efectivamente la línea 8 estaba muy cerca de obtener su rentabilidad social. Por lo tanto, a ver, aquí hay que ser muy claros. Puede haber un intercambio todavía en que se precisen cosas. Exactamente, y Metro lo dice así, que lo va a entregar la información. Entonces, aquí también hay que ser cuidadosos y muy responsables en decir que todo proyecto de metro genera expectativas muy altas en la ciudadanía. Y esa es la razón por la cual uno generalmente espera tener estos pasos antes para no generar estas expectativas y para no luego tener que retroceder en ellas. No quiero dejar de ser técnica en esto porque efectivamente si se entregan los antecedentes, esto puede tener el vamos. Ahora, muy importante, todos estos antecedentes tienen que estar muy bien cuadrados, muy bien hechos, no pueden existir esta diferencia de kilómetros, tenemos que tener el estudio de demanda, todo eso técnicamente tiene que estar muy claro, luego se piden además por transparencia, por lo tanto, aquí tienen que haber muchos ojos mirando esto, es lo que corresponde, son grandes inversiones. Sí, por lo más hay otros casos en los que también hemos sabido que los proyectos cambian en el camino, o sea, a veces hay reevaluaciones cuando ya están, como dura varios años todo el desarrollo del proyecto. Yo me acuerdo que la línea 6, por ejemplo, que se inauguró ya hace un par de años, ¿no? La línea 6 se inauguró en el año 2017. Claro, octubre. Ahí también hubo inicialmente otro diseño de estaciones, después alguna no se hizo, eventualmente se puede hacer en el futuro. Sin duda. Aquí mismo en cerca de Pedro Valdivia, ¿no? Claro, acá había una estación a propósito de la línea 6 que luego se dejó sin efecto. Exactamente. En fin. Los proyectos efectivamente de infraestructura pública, siempre lo hemos recalcado así, la verdad es que más que pertenecerles a un gobierno u otro, son proyectos de largo plazo, que lo importante es que técnicamente estén muy bien hechos. Y un ejemplo concreto, positivo y bueno, es que hoy día, el domingo, ayer, 17 de marzo, se cumplieron 2 años del Metro 3 NOS, que fue un proyecto también de larga data. Como mencionaba, muchas veces se tuvo que retroceder y volver a avanzar en el financiamiento, en los estudios, pero hoy día se proyectó para 50.000 pasajeros y está funcionando con más de 80.000 pasajeros diarios, desde NOS hasta Estación Central, en un trayecto que dura 24 minutos y que sin duda los que nos están escuchando y tienen la fortuna de poder usar ese servicio, más allá de que viene bastante copada su capacidad y se requieren nuevos trenes, ha sido sin duda positivo. Estamos conversando con Paola Tapia, exministra de Transportes, directora de la Escuela de Derecho de la Universidad Central. Paola, volviendo al tema que le preguntaba al comienzo, ¿no? Que es esta gran queja que tienen los usuarios, por la cual, entre otras razones, hay ciertos usuarios, no vamos a meter a todos en el saco, se sienten con el derecho a evadir porque el servicio es malo, porque no me presta, porque yo estoy pagando por algo que no vale la pena, y por lo tanto ahí tenemos otro frente abierto que no se soluciona con la debida prontitud, digamos, porque se empieza a producir este desangre, ¿no es cierto?, presupuestario. La pregunta es, ¿podemos, Paola, con los cambios que está planteando derechamente el gobierno, con este cambio de establecer un nuevo nombre, con estos buses eléctricos, con las nuevas licitaciones que también están en curso, en fin, ¿podemos aspirar a un sistema de transporte público mejor que el que tenemos realmente en el corto plazo? Sin duda,
Efectivamente se han mantenido, y lo reitero, y se han continuado políticas que son muy relevantes, como el tema de un transporte sustentable. Hay temas pendientes en información, por ejemplo, cómo se van a adquirir los nuevos terminales, cuánto van a costar esos terminales. Esos terminales van a ser del Estado, entiendo, ¿no? Sí, nosotros hicimos una planificación de que parte de ellos los adquiría el Estado y se adquirieron a precios razonables y precios de mercado. Hubo un estudio que avaló esos valores que hoy día está presente y que por lo tanto cuando conozcamos los valores vamos a ver efectivamente qué ha pasado con lo que se ha adquirido en este gobierno. Pero, ¿qué es lo importante acá? Efectivamente, una vez que se generen y se incorporen estas licitaciones, que quizás muchas de ellas no se alcancen a ver incluso en este gobierno por el retraso que existe en el llamado a licitación, es probable efectivamente que este transporte vaya mejorando gradualmente. Eso es algo que se aprendió hace mucho tiempo atrás en las políticas públicas en general en nuestro país, no solo en materia de transporte, sino en educación, en salud, etcétera. Por lo tanto, uno debería esperar que esos resultados fueran positivos, no diría yo en el corto plazo para nada, sino más bien en el mediano y largo plazo. Y lo importante acá es que esto además se replique en regiones. ADN es una radio que llega también obviamente a otras capitales regionales y otras localidades. Ahí hay deudas pendientes importantes. Pensemos, por ejemplo, que en el caso de Transantiago los conductores tienen un contrato de trabajo. Eso no existe en regiones. Ellos cobran por lo que se denomina boleto cortado. Basta conocer la realidad de esas zonas para darse cuenta que es muy distinta a la de Santiago. O sea, como los peores tiempos de Santiago. Es claro, un transporte mucho más precario, mucho más informal en algunos casos, y eso de nuevo va en perjuicio no solo de los usuarios, que es lógicamente lo importante, sino incluso de los propios trabajadores. Y sé que hay esfuerzos importantes de empresarios, me consta en Iquique, por ejemplo, estábamos a puerta en su momento de una regulación, entonces es importante que eso avance. Punta Arenas ha sido un muy buen ejemplo también de lo que queremos proyectar para el futuro, buses también amigables con el medio ambiente, y no solo eso, rebaja tarifaria para los adultos mayores, que es un anhelo que está pendiente ahí y que está presente cada vez que se habla del tema de la tarifa de Transantiago. Bien, Paola Tapia, exministra de Transportes, actual directora de Derecho de la Universidad Central. Muchas gracias por venir a ADN. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Buena mañana. Gracias, igual.